Continuando entonces con el programa, vamos a hablar ahora sobre patología mamaria benigna. Entonces, antes de hablar sobre las patologías, vamos a hablar un poco de la anatomía normal de la glándula mamaria. Como sabemos, la glándula mamaria es una glándula tubular compuesta en el cual tiene 6 a 10 conductos principales que desembocan en lo que es el pezón. Estos conductos principales nosotros llamamos conductos galactóforos y vamos a ver que todo el tracto, ¿verdad?, de la glándula, ya sea conductos y ya sea terminal secretor, ¿verdad?, que le vamos a llamar alveolos o acinos, van a estar revestidos por mínimamente dos tipos de células. Tenemos las células luminales, que podemos decirle también células secretoras, aunque no podemos decir secretora cuando estamos en un conducto, ¿verdad? Entonces, luminal es el nombre correcto. Y luego tenemos la célula basal, o también podemos llamarle célula mioepitelial. Eso es muy importante que quede claro. Tiene que haber mínimamente esas dos capas de células. Vamos a ver que los conductos se van ramificando, ¿sí?, y van formando pequeñas subunidades que le vamos a llamar lobulillos, ¿sí? Entonces, esos lobulillos van a ir conformando lo que se llama una unidad ducto lobulilla, ¿ok? Vamos a ver que la mama se caracteriza por tener un estroma, y el estroma es muy diferente de aquel estroma que va a estar alrededor de los lobulillos y el que va a estar entre los lobulillos, ¿sí? Es muy diferente porque también hay patologías diferentes que se pueden originar en diferentes zonas del estroma. Entonces acá tenemos una imagen donde podemos identificar la mama, la glándula dibujada esquemáticamente, es una glándula tubular alveolar compuesta, ¿sí? Acá tenemos un conducto galactóforo, un conducto principal que se va ramificando, originando conductos, ¿sí? Vamos a tener un conducto excretor asociado a un conjunto de lobulillos. Entonces eso va a formar lo que se llama la unidad ducto lobulillar, ¿ok? Fíjense aquí el estroma que tiene por fuera de los lobulillos, ¿verdad? Es un estroma más denso, más fibroso. En cambio, dentro de los lobulillos es un estroma más laxo, ¿ok? Bueno, entonces la glándula mamaria se caracteriza por sufrir cambios fisiológicos, ¿sí? Cambios fisiológicos asociados a la edad y también cambios fisiológicos asociados, ¿verdad?, a las hormonas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que la mama adulta, de una mujer madura, adulta, en su etapa fértil, está constituido por acinos pequeños y todos muy parecidos, todos muy idénticos uno de otro, ¿verdad? Entonces eso forman lo que se llaman lobulillos. Una mama femenina en la etapa prepuberal es bastante parecida a la mama masculina. La mama masculina en toda su etapa, ¿verdad? Y se caracteriza por carecer de acinos o carecer de esta unidad secretora. Únicamente tiene ductos, ¿sí? Ahora, ¿cómo es la mama durante la lactancia? Durante la lactancia vamos a ver que debido a la secreción de hormonas, ¿sí?, estrógeno, progesterona, prolactina, vamos a ver que los lobulillos van a aumentar en número y en tamaño, ¿ok? Para la producción de leche, por supuesto. Y la mama en la premenopausia y la posmenopausia o la menopausia, podemos decirlo, vamos a ver que el estroma, ese tejido conectivo, que es bastante fibroso, firme, termina siendo reemplazado cada vez más por tejido adiposo. Y esto es algo muy importante a tener en cuenta, porque debido a que disminuye ese estroma fibroso y aumenta más el estroma con abundante tejido adiposo,
eso permite que la mama se vuelva radiotransparente. Y es por eso que para hacer estudios en la mama, como la mamografía, que es una radiografía de la mama, se indica a partir de los 40 años, porque a partir de los 40 años la mujer tiene una mama menos densa, menos fibrosa y tiene un mayor contenido de tejido adiposo que facilita la visualización de pequeñas opacidades que pueden ser calcificaciones que nos pueden indicar alguna lesión premaligna o inclusive ya una lesión maligna. En cambio, en una mujer joven de 20, 30 años, su mama es bastante fibrosa, bastante densa, bastante firme. Por lo tanto, hacer una radiografía va a generar imágenes muy densas que no van a poder visualizar o identificar estas lesiones premalignas, ¿ok? O malignas. Por lo que en mujeres jóvenes se indica más otro tipo de estudio de imagen, que es una ecografía en primer lugar, ¿sí? Entonces esa es la explicación tanto histológica y anatómica. Entonces acá tenemos imágenes para identificar lo que es una mama, ¿sí? Fíjense, estos son los lobulillos, acá tenemos otro lobulillo, tenemos aquí los ductos y estas pequeñas estructuras tubulares serían los lobulillos, y vemos el estroma, un estroma denso y fibroso entre los lobulillos y dentro de él mucho más laxo, ¿ok? Entonces vamos a ver que esto es una mama adulta, ¿sí? Durante la etapa fértil, fuera del embarazo. Y durante el embarazo, la mama, debido a la gran cantidad de hormonas, fíjense cómo aumenta en número los lobulillos y también en tamaño, ¿sí? Y por supuesto, las luces se hacen mucho más evidentes porque empiezan a producir secreción, ¿verdad? Que va a ser la leche. Entonces acá tenemos otras imágenes para comparar, ¿verdad? Nuevamente, la mama de una mujer adulta durante su etapa fértil y vemos que es una mujer joven porque tiene un estroma bastante fibroso, vemos algunas células adiposas y a la mamografía fíjense lo densa que es. Al decir que es muy densa decimos que se ve muy blanquecino y al ser muy blanquecino eh, oculta, ¿sí? O esconde las lesiones que podría interesarme visualizar. Y acá tenemos otra imagen, en este caso ya es una mama de una mujer mucho mayor, digamos que tiene 40, 50 años. Fíjense su estroma, ¿sí? Tiene también tejido fibroso, pero mucho tejido adiposo. Entonces eso hace que la densidad de la mama sea menor. Y fíjense, se ve más gris que blanco, ¿verdad? Por lo tanto, puedo visualizar, ¿verdad? Lesiones que me puedan interesar, ¿ok? Y acá tenemos una imagen para mostrarle lo que es la mama prepuberal y la mama masculina, ¿verdad? Donde solamente vamos a ver ductos, no vamos a ver lobulillos y vamos a ver un estroma muy, pero muy denso, muy fibroso, ¿ok? Bueno, entonces, posterior a hablar sobre la anatomía y los cambios fisiológicos de la mama, vamos a empezar a hablar sobre las patologías. Dentro de las patologías tenemos primero los trastornos del desarrollo de la mama. Entonces, para ello tenemos que tener en cuenta que la mama se forma a lo largo de unas líneas, ¿sí? Estas líneas nosotros le llamamos líneas mamarias, ¿sí? Y a lo largo de las líneas mamarias nosotros podemos encontrar lo que son restos de la línea mamaria, ¿sí? Entonces tenemos lo que pueden ser los pezones y las mamas supernumerarias, ¿sí? Y vamos a ver que estos pueden ser asintomáticos o manifestarse como un dolor, un aumento del tamaño, que ocurre en el periodo premenstrual, o sea, similar a la mama normal, ¿ok? También podemos tener una mama axilar accesoria, ya que la línea axilar, o sea, la línea mamaria se extiende hasta la axila, ¿sí? Entonces ahí podemos ver extensión de ductos normales al tejido subcutáneo de la fosa axilar. Y también podemos ver lo que se llama la inversión congénita del pezón, donde vemos una ausencia de la versión durante su desarrollo y esto hay que hacer diagnóstico diferencial con un
carcinoma, porque a veces el carcinoma, como es muy invasivo, tiende a producir una retracción del pezón, ¿ok? Pero en este caso es simplemente, ¿verdad?, un defecto en el desarrollo. Entonces, para mostrarles, fíjense, tenemos aquí la glándula mamaria, ¿verdad? Aquí sería la línea mamaria y aquí a nivel del abdomen encontramos un pezón, ¿verdad? Y algo curioso que encontré, ¿verdad?, en la bibliografía es que inclusive la línea mamaria puede extenderse hasta los pies, ¿sí? Entonces acá está la bibliografía si quieren buscar. Si no me creen, fíjense, un pezón inclusive en la planta del pie, ¿ok? Entonces hasta ahí se puede extender la línea mamaria. Bueno, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de las enfermedades mamarias? Dentro de las manifestaciones clínicas más frecuentes tenemos lo que es la mastalgia o mastodinia, comúnmente conocido como dolor de la glándula mamaria. Vamos a ver que este dolor puede ser cíclico o no cíclico, ¿sí?, haciendo referencia al ciclo menstrual. Y en el caso del dolor cíclico se caracteriza por ese edema premenstrual y generalmente es difuso, ¿sí? Y aquel que no es cíclico, por lo general, es un dolor más localizado, ¿sí? Luego tenemos las masas palpables, que debemos diferenciar de la nodularidad normal que tiene la mama, ¿sí? La mama se caracteriza por una nodularidad que se define como una sensación aterronada al tacto. Y las masas palpables, vamos a ver que aquellas que son benignas son mucho más frecuentes en las mujeres premenopáusicas. Y esta probabilidad de malignidad aumenta con la edad. Vemos que en un 10% de los casos las masas palpables son malignas en mujeres menores de 40 años. Sin embargo, llega a aumentar hasta 60% en mujeres mayores de 50 años, ¿sí? Otro dato muy importante que tenemos que tener en cuenta es que en un 30% o 33% de los casos, el cáncer de mama se manifiesta como una masa palpable, ¿sí? Pero el problema es que cuando se manifiesta con una masa palpable, estos tumores llegan a medir más de 2 a 3 centímetros, por lo cual ya tienen una capacidad de metástasis. Otra manifestación es la secreción por pezón, conocido como telorrea, ¿sí? Esta telorrea puede ser sanguinolenta o serosa o puede ser lechosa, en el caso se llama galactorrea. Esto podemos ver en diferentes entidades que se caracterizan por una elevación de la concentración de prolactina en sangre. Puede verse en un adenoma hipofisario, secretor de prolactina, puede verse en el hipotiroidismo, síndromes endocrinos anovulatorios, el uso de anticonceptivos orales y también antidepresivos. Entonces acá tenemos una imagen para mostrarle la frecuencia de lesiones mamarias benignas y malignas diagnosticadas en función a la clínica y la edad. Fíjense, acá tenemos una tabla que nos muestra las masas palpables en una mujer menos de 40 años, ¿verdad? Fíjense, lo que está en rojo es el número de casos de cáncer, o sea, bastante bajo, ¿sí? Cuando vemos que va aumentando la edad mayor de 50 años, fíjense cómo la cantidad de casos que van a ser cáncer es mucho mayor, inclusive más del 50%. ¿Ok? Entonces, a medida que va aumentando la edad, más probablemente que una masa palpable sea maligno que benigno. Eso en una mujer de mayor edad. Pero en una mujer joven, una masa palpable, mucho más probable es que sea una lesión benigna. ¿Ok? Y luego tenemos las lesiones mamográficas, que es lo mismo, ¿verdad? Fíjense, a medida que va aumentando la edad, también va aumentando el riesgo, ¿verdad?, de malignidad, ¿sí? Y, y en el caso de la telorrea, que es la secreción por mama, lo mismo. Solamente que acá tenemos que tener en cuenta que la telorrea no es una sintomatología frecuente en la mama, ¿sí? Ni siquiera cuando es maligno ni cuando es benigno, ¿verdad? Entonces es uno de los síntomas menos frecuentes.
Bueno, entonces, algo también que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Es cómo se manifiestan principalmente los casos de cáncer de mama, ¿sí? Si bien el hecho de detectar una masa palpable, ¿verdad? Es una de las manifestaciones o viene a ser la sintomatología a la cual la mujer le lleve a consultar con su médico. Cuando se detecta, en la gran mayoría de los casos, el tumor ya va a tener un tamaño grande, ¿verdad? Entonces, lo ideal, lo que hay que hacer, ¿verdad? Es detectar las lesiones cuando son más tempranas, ¿ok? Entonces, por eso, antes de detectar una masa palpable, las mujeres deben hacerse, ¿verdad? Lo que son las mamografías, ¿ok? Entonces, acá tenemos la cantidad de casos de cáncer de mama y cuáles son la presentación clínica más frecuente. Por supuesto, la más frecuente es la mamografía anómala. La mamografía anómala sin síntomas, ya que cuando hay síntomas ya va a ser mucho más tardío, ¿verdad? Luego tenemos el dolor, la galactorrea, como le dije, es muy poco, y luego la masa palpable. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuáles son los trastornos inflamatorios que podemos encontrar en la glándula mamaria? Estos trastornos tenemos que tener en cuenta que son raros, son infrecuentes, ¿sí? Responsables del 1% de todos los síntomas mamarios. Dentro de los trastornos inflamatorios tenemos la mastitis bacteriana aguda, que es una infección de la glándula mamaria secundario a la lactancia, en donde el niño, durante el acto de succionar la glándula mamaria para alimentarse, genera grietas, fisuras en los pezones, y los gérmenes que están en la piel pueden entrar por esas grietas, fisuras, y generar una infección. Por lo tanto, los gérmenes más frecuentes son los de la piel, ¿verdad? Los estafilococo, aureus, y esto se manifiesta con eritema, dolor y fiebre, y puede complicarse inclusive con la formación de abscesos y celulitis. ¿Ok? De ahí, muy importante educarle a la madre que va a darle de mamar al niño el correcto, la correcta técnica de la lactancia, y también la limpieza, la higiene, el cuidado del pezón durante la lactancia. Tenemos luego lo que se llama la metaplasia escamosa de los conductos galactóforos, eh, que se presenta en la mayoría de los casos, el 90% en pacientes fumadoras, y esto puede generar un absceso subareolar que tiende a recidivar, que no cura, ¿sí? Se manifiesta con eritema, dolor, y puede generar inclusive fístulas a la piel. Luego tenemos la éstasis de los conductos, ¿sí? Donde vemos conductos dilatados, llenos de secreciones espesas, cargadas con macrófagos. Estos conductos se pueden romper y pueden generar una reacción inflamatoria que inclusive puede formar el granuloma. También tenemos la necrosis grasa, que generalmente hay un antecedente de traumatismo o de cirugía en las mamas, ¿sí? Luego tenemos la mastopatía linfocítica, que puede estar asociada a la diabetes o a una patología tiroidea autoinmune. Y en este caso hay que hacer diagnóstico diferencial con el cáncer de mama, porque esta mastopatía también puede generar una masa palpable, ¿sí? Entonces acá tenemos una imagen donde podemos ver lo que es la necrosis grasa, ¿sí? Entonces acá tenemos la grasa, ¿verdad? Necrotizada, asociada a células inflamatorias y algunos que otros macrófagos espumosos. Acá podemos ver también, fíjense, los adipocitos, ¿sí? Y asociados a macrófagos, y estos macrófagos son macrófagos espumosos. ¿Ok? Entonces esto es lo que nosotros vamos a ver en la necrosis grasa. También tenemos la mastitis granulomatosa, que es una manifestación de enfermedades granulomatosas sistémicas como polivasculitis, sarcoidosis, tuberculosis, o puede ser trastornos localizados en la mama. En ese caso se llama mastitis lobulillar granulomatosa, que es bastante infrecuente. ¿Ok? Generalmente son mujeres que han tenido hijos, están asociadas estrechamente a los lobulillos, y podemos ver que presentan como una hipersensibilidad frente a antígenos expresados durante la lactancia.
En este caso, vamos a ver, fíjense, un marcado infiltrado inflamatorio, ¿sí? Tanto agudo como crónico, con abscesos y vamos a ver como algunos granulomas, ¿sí? Bueno, acá podemos ver, fíjense, a mayor aumento, vemos grandes cantidades de macrófagos, histocitos, ¿sí? Linfocitos y algunas que otras células gigantes multinucleadas. Entonces se llama mastitis granulomatosa. Bueno, ya terminando, ¿verdad? Con respecto a las patologías mamarias benignas, vamos a hablar sobre las lesiones epiteliales benignas, valga la redundancia. Entonces, dentro de las patologías epiteliales benignas, vamos a hablar primero de lo que se llaman las alteraciones mamarias no proliferativas, también llamadas mastopatías fibroquísticas, ¿ok? Este término puede significar para el clínico mamas nodulares a la palpación, ¿ok? Porque el clínico puede detectar como nódulos en la mama. El radiólogo puede detectar como una mama densa con quistes y el patólogo va a detectar como anormalidades histológicas benignas, ¿ok? Entonces se denominan no proliferativas porque debemos diferenciar de las proliferativas que están asociadas a un riesgo de cáncer. En este caso, estos no tienen riesgo para evolucionar a un cáncer. Y estamos hablando de quistes, estamos hablando de fibrosis y estamos hablando de un aumento de los lobulillos que se llama adenosis, ¿ok? Entonces acá tenemos una imagen macroscópica de una lesión nodular firme, palpable a la mama, entonces se extirpó. Fíjense, es una lesión nodular, bien delimitada. A la consistencia va a tener una consistencia firme, ¿sí? Vamos a ver que tiene una coloración homogénea, gris blanquecina, y podemos detectar quistes, ¿ok? A la histología vamos a ver fibrosis, vamos a ver que esos quistes están tapizados por un epitelio. A veces ese epitelio puede sufrir algo que se llama metaplasia apócrina. Fíjense, parecen como las glándulas sudoríparas apócrinas, ¿sí? Y vamos a ver que dentro de la luz de estos quistes, de estas glándulas, inclusive podemos ver este material basófilo denso, que son calcificaciones, que se pueden detectar aquí en una mamografía, ¿ok? Entonces, se hace una biopsia y se ven estos cambios. Entonces, estos son cambios histológicamente benignos, ¿sí? A la macroscopía, fíjense, acá tenemos como lesiones quísticas, tiene como un líquido medio azulado o negruzco, ¿sí? Acá vemos a mayor aumento, fíjense, la metaplasia apócrina que vemos. Parece muchísimo con la glándula sudorípara apócrina, ¿ok? Luego tenemos las enfermedades proliferativas de la mama, pero sin atipia, ¿ok? Dentro de este grupo vamos a ver que existe un riesgo a un carcinoma, ¿sí? Pero es un riesgo mínimo, ¿ok? Y tampoco nos estamos diciendo que son estas lesiones las que van a evolucionar a cáncer. No, totalmente diferente. Simplemente que cuando se detectan estas lesiones puede haber un riesgo de que haya escondido ahí una lesión maligna, ¿ok? Un carcinoma. ¿Qué entra dentro de las enfermedades proliferativas? Tenemos la hiperplasia epitelial, tenemos la adenosis esclerosante, que como les dije, adenosis es el aumento del lobulillo, solamente que este se le asocia a una fibrosis alrededor, ¿sí? Su otro nombre es cicatriz radial porque parece, ¿verdad?, que tenemos una fibrosis central y los lobulillos irradian a través de él, ¿ok? Y en este caso hay que hacer un diagnóstico diferencial con carcinoma invasivo, que muchas veces inclusive necesitamos tinciones especiales para confirmar la invasión, ¿ok? Esto también se detecta como masa palpable, densidad aumentada y también puede tener calcificación, ¿ok? Luego tenemos los papilomas. Los papilomas son lesiones que tienen como papilas y estas pueden sufrir tanto hiperplasia como metaplasia apócrita. Y esta lesión que se llama papiloma es la que mucho más frecuentemente se manifiesta como
secreción sanguinolenta por pezón. ¿Ok? Luego tenemos lo que se llama lesión esclerosante compleja. La lesión esclerosante compleja se define como la asociación de todas estas lesiones previas, ¿sí? Adenosis esclerosante con papiloma o hiperplasia epitelial. Entonces, no nos olvidemos, se asocian, o sea, tienen un riesgo a un carcinoma, pero un riesgo leve, ¿ok? 1,5 a 2 veces más que lo normal. Bueno, entonces aquí tenemos dos imágenes para comparar. Por un lado tenemos un ducto normal. Vamos a ver que un ducto se caracteriza por tener la luz visible, ¿sí? Y siempre va a estar tapizado por dos células, ¿verdad? Mioepiteliales y luminales. Fíjense en este ducto lo que ocurre. Existe un aumento en el número de las células epiteliales, por lo tanto es una hiperplasia epitelial. Y tenemos que ver que esta hiperplasia del ducto se caracteriza por células totalmente diferentes una de otras y las luces que vemos son luces irregulares, son luces anguladas, algo muy característico de la hiperplasia ductal sin atipia. Vamos a ver más adelante que en la atipia de la mama vamos a ver una monotonía de los núcleos y vamos a ver que las luces son luces bien esféricas, son como luces bien rígidas, características de la atipia. Entonces, la ausencia de esa monotonía y la ausencia de luces bien esféricas dentro de este ducto me lleva a llamarle a una hiperplasia ductal sin atipia. Vemos otra vez, fíjense, el ducto está distendido, aumentado en tamaño, está totalmente ocupada la luz por las células epiteliales y mioepiteliales, ¿verdad? Y fíjense cómo los núcleos son totalmente diferentes unos de otros, ¿sí? Podemos ver luces, pero las luces, fíjense, son irregulares, ¿ok? Entonces esto es una hiperplasia ductal sin atipia. Acá podemos ver, esto es una lesión, ¿verdad? Papilar, o sea, esto es un papiloma. Fíjense, vemos el ducto dilatado, ocupado por esta proliferación de arquitectura papilar, ¿ok? Macroscópicamente, acá puedo ver, fíjense, el ducto y en una de sus paredes crece, ¿verdad? Esta lesión en forma de papilas, ¿ok? Entonces se llama papiloma. El otro nombre es papiloma intraductal. ¿Por qué? Porque está dentro del ducto, valga la redundancia. Acá podemos ver a mayor aumento. Fíjense, tiene siempre las dos capas, las células luminales y tenemos las células mioepiteliales, ¿ok? Y fíjense los núcleos como son bastante diferentes unos de otros. No hay esa monotoneidad nuevamente, ¿verdad? Entonces acá yo estoy tranquilo de que esto no es atipia, ¿ok? Luego aquí podemos ver lo que se llama la esclerosis radial o la cicatriz radial o también la adenosis esclerosante. Le llamamos adenosis por la gran cantidad de lobulillos, ¿sí? Y ductos, ¿ok? Y vemos la fibrosis que hay alrededor, ¿sí? Y fíjense cómo tiende a tener una forma más o menos radiada, ¿verdad? En estos casos, a mayor aumento, es muy difícil saber si es una lesión invasiva o no, ¿sí? Entonces, muchas veces se necesita tinciones especiales para confirmar la pérdida de esa célula mioepitelial y llamarle a esto carcinoma invasivo, ¿ok? Acá simplemente les muestro la arquitectura, fíjense los túbulos, ¿sí? Miren cómo hay una fibrosis alrededor, y miren la arquitectura que tiene, ¿verdad? Algunas son bastante anguladas porque el estroma los comprime, ¿verdad? Parece muchísimo un carcinoma invasivo y de hecho hay que hacer tinciones especiales para confirmarlo. Acá vemos otra vez, fíjense, vimos una cicatriz, fíjense la cicatriz tiene una forma radiada y alrededor de él y entre ellos tenemos los túbulos, ¿verdad? Los ductos de la glándula mamaria, ¿sí? Fíjense la imagen macroscópica, se detecta como una lesión de coloración diferente, de bordes irregulares, difusos, ¿verdad? Bastante sugestivo de un carcinoma,
¿ok? Y acá podemos ver en la mamografía cómo se ve una densidad mayor también de bordes irregulares. De ahí que vemos la resección y vemos esta fibrosis y vemos las estructuras tubulares entre ellas, ¿verdad? Entonces, al mirar esta imagen, uno debe hacer esa tinción especial para descartar que haya una invasión. Acá vemos otra vez, fíjense la lesión esclerosante, ¿sí? Fíjense la fibrosis y cómo los túbulos tienen esa distribución más o menos radiada, ¿verdad? Entonces acá vemos los túbulos con bordes muy angulados, muy sugestivos de infiltración, pero no es 100%, de ahí que necesitamos esa confirmación mediante tinciones especiales, ¿verdad? Y acá fíjense este material basófilo, ¿verdad? Que son las calcificaciones. Bueno, y luego por último tenemos las enfermedades proliferativas de la mama, pero en este caso sí, con atipia. Y estos sí tienen un riesgo aumentado mayor de carcinoma. En este caso, un riesgo de 4 a 5 veces más que la población normal. ¿Ok? Vamos a ver que menos del 20% de estas mujeres desarrollan cáncer. ¿Sí? Y dentro de ellos tenemos lo que se llama la hiperplasia ductal atípica y la hiperplasia lobulillar atípica. ¿Okay? Entonces acá le muestro una imagen nuevamente para comparar lo que era la hiperplasia ductal sin atipias con la hiperplasia ductal con atipias. Fíjense cómo ambos parecen muy similares. Pero si prestan atención, miren cómo los núcleos aquí son totalmente diferentes, ¿sí? Y miren cómo las luces que vemos son muy alargadas. En cambio, ¿qué vemos en esta hiperplasia ductal atípica? Miren los núcleos. Acá los núcleos son muy parecidos, ¿sí? Y miren las luces, son bien redondas, ¿sí? Entonces, esas son las características que yo tengo que buscar en un ducto para llamarle hiperplasia ductal sin atipias y con atipias, ¿ok? Cuando yo le llamo hiperplasia ductal con atipias, tengo que encontrar, ¿verdad?, luces bien redondas y una monotonía de los núcleos, ¿ok? Cuando veo eso en un ducto y esto representa menos del 50% del ducto, yo le llamo hiperplasia ductal con atipias. Pero si esto sobrepasa el 50%, yo le puedo llamar carcinoma ductal in situ, ¿ok? Pero en este caso no hablemos mucho de eso porque eso es otra clase donde van a hablar de carcinoma, ¿ok? Ahora lo que tienen que saber es que la atipia en este ducto es menos del 50% del ducto, ¿ok? Para llamarle hiperplasia ductal con atipias. Y cuando no tiene esa monotoneidad que representa la atipia en el ducto, tenemos la hiperplasia sin atipias, ¿ok? Entonces, para mostrarle otra imagen, ¿verdad? Este es un carcinoma ductal in situ, donde miren todo el ducto tiene luces bien redondas, bien esféricas, y los núcleos son bien monótonos. Y por supuesto, por definición, están limitados en la lámina basal. Y en su contrapartida tenemos la hiperplasia lobulillar atípica. La hiperplasia lobulillar, simplemente llamada así, es la atípica, ya que no existe una hiperplasia lobulillar sin atipia. ¿Qué vamos a ver una hiperplasia lobulillar con atipia? Vamos a ver los lobulillos, que eran estas estructuras pequeñas, y su luz va a estar totalmente ocupada por un aumento de número de células. Fíjense cómo las células que la llenan distienden este lobulillo y estas células son esféricas, son redondas y los núcleos son bien monótonos. Acá podemos ver para recordar nuevamente la histología normal, donde teníamos los ductos y los lobulillos. Los lobulillos son estas estructuras tubulares bien pequeñitas, siempre constituidas por dos capas de células, luminales y mioepiteliales. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver en este lobulillo? Vamos a ver que el lobulillo se expande. Se expande debido a la gran cantidad de números de células luminales dentro de él. Por lo tanto, una hiperplasia lobulillar. Y como les dije, no existe una hiperplasia lobulillar sin atipias. La hiperplasia lobulillar ya es de por sí una hiperplasia lobulillar con atipias. Y acá podemos ver la típica imagen de la hiperplasia lobulillar.
con atipias o simplemente hiperplasia lobulillar, donde vemos los lobulillos distendidos, ¿sí? Y llenos de células epiteliales, cuyas células son bastante monótonas, fíjense, parecen que las células están un poco sueltas entre sí, parece como si fuese una bolsa de saco y dentro de él tenemos múltiples canicas, ¿sí? Que es lo que le describe también la literatura. Y por último, resumiendo, tenemos esta tabla que nos muestra las lesiones mamarias epiteliales y su riesgo a desarrollar un carcinoma. Como le dije, teníamos los cambios mamarios no proliferativos, que tienen un riesgo relativo designado como 1, que entra en lo que es la ectasia ductal, los quistes, la metaplasia apócrina, la adenosis, ¿sí? Y dentro de la enfermedad proliferativa sin atipia tenemos un riesgo menor, pero un riesgo existente, que va de 1,4 a 2. Dentro de ellos tenemos la hiperplasia epitelial, tenemos la adenosis esclerosante, el papiloma, la lesión esclerosante compleja, ¿sí? Y, por supuesto, en la enfermedad proliferativa con atipia, donde tenemos un riesgo ya mayor, un riesgo moderado, designado de 4 a 5 veces en comparación con la población normal. Y dentro de ellos tenemos la hiperplasia ductal con atipia y la hiperplasia lobulillar con atipia. Y en comparación con el resto de las enfermedades tenemos, por supuesto, el carcinoma in situ, que tiene un riesgo de desarrollo de carcinoma invasivo mucho mayor, de 8 a 10 veces en comparación con la población normal. Dentro de ellos tenemos, por supuesto, el carcinoma lobulillar in situ y el carcinoma ductal in situ. Bueno, y eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.